Buenas tardes, pues ya, mero, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿También bendecidos? Amén. ¿Cuántos nos visitan aquí por primera vez? ¿Hay alguien aquí que es por primera vez o segunda vez que nos visitan? ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor, verdad? Por visitarnos esta comunidad. Y para romper un poco el hielo, quiero compartirles este cuento que me dijeron. Dos amigos compartían la pasión desde que eran pequeños por el béisbol. Uno se llamaba Flavio y el otro Pat. Era tanto el amor por este deporte que todos los fines de semana lo jugaban. Amaban de tal manera el béisbol que se preguntaban si en el cielo había campos de béisbol. Entonces decidieron ponerse de acuerdo que el primero que muriera y entrara al cielo iba a avisarle al otro si había campos de béisbol. Un día muere Flavio, llega al cielo y manda un ángel a decirle a su amigo Pat dos noticias, una buena y otra mala. Y Pat le dice al ángel: dame primero la buena y luego me dice la mala. Bueno, la buena es que si hay canchas de béisbol en el cielo, y la mala es que te toca pichar la próxima semana. Bueno, el tema el día de hoy tiene como título características de una comunidad bíblica. Hace algún tiempo viví 12 años en la capital de México cuando estuve en el medio artístico. Y una de las características de esta gran urbe, como en muchas grandes ciudades, es que existen comunidades conformadas por personas que los unen la cultura y la misma manera de vivir y la misma forma de pensar. Por ejemplo, me tocó conocer la comunidad judía, la comunidad francesa, también ahí en México existe la comunidad española, entre otras. Y no solo en México, sino en el mundo entero existen muchos tipos de comunidades, como la comunidad de los menonitas, el bloque económico de la comunidad caribeña, la comunidad europea, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué hay tantas comunidades y hay tanta diversidad en ellas? Y es que desde el principio Dios nos diseñó para vivir en comunidad. Dios nos diseñó para vivir en comunidad. No se puede lograr la supervivencia sin estar dentro de una comunidad. Por eso el ser humano nace con la necesidad de integrarse, de trabajar en conjunto con personas que compartan las mismas ideas y los mismos intereses. La palabra comunidad, lo acaba de decir Pat, nos habla de unidad, de tener un mismo sentir, de tener algo en común. El diccionario dice que el significado de la palabra comunidad es el conjunto de personas que tienen algo en común. La relación de Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos habla de una unidad, donde existe un mismo pensamiento, un mismo propósito. Por lo tanto, hay una comunidad. Juan 1:14 dice: en el principio existía el verbo y el verbo estaba ¿con quién? Con Dios. Jesús estaba con Dios. Juan 10:30 dice: el Padre y yo somos uno. Habla de una comunidad. Así como hay personas que los une el fútbol. ¿Cuánto les gusta el fútbol aquí? ¿Cuántos son tigres aquí? Ganamos, Es que ganamos el campeonato, Pat. Bueno, a los hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Bueno, nos une buscar hacer la voluntad de Dios, conformándonos en una comunidad, en este caso, en una comunidad bíblica. El plan de Dios para todos sus herederos es que vivamos en comunidad con Él. Dios creó a Adán, se dio cuenta que no era bueno que Adán estuviera solo, por lo tanto le hizo una compañera idónea, no doña, idónea, la cual llamó Eva, y así vivir ambos en comunidad con su Creador. Ahora, en el sentido estricto, y quiero que pongan mucha atención en esto, en el sentido estricto referente a la comunidad bíblica,
está establecido que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127, 1. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el liderazgo de Dios es fundamental para que pueda subsistir una comunidad bíblica. Dios es quien dirige. Escuchen, pongan atención. Los dos eslabones que mantienen la unidad en una comunidad bíblica es la voz de Dios a través de la Biblia. Amén. A través de la Biblia y la persona del Espíritu Santo quien nos ayuda a cumplirla. Porque es a través de Él que podemos cumplirla. Sin la Biblia y sin el Espíritu Santo no hay comunidad bíblica. Nosotros como cristianos pertenecientes a una comunidad bíblica nos debe de interesar lo que a Dios le interesa. Y a Dios le interesa la unidad. Es algo que a nuestro Padre eterno le interesa, la unidad. Pero ¿por qué le interesa la unidad? Te has de preguntar. Porque sin unidad no puede existir una comunidad cristiana. Y miren, esto aplica a todo tipo de comunidad. Hay principios que Dios establece y hay un principio que habla en Marcos 3, 24, 25, que si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede permanecer en pie. Y todavía va más profundo. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede permanecer en pie. Una comunidad bíblica representa todavía más que la unidad entre hermanos. Cada uno de los que estamos aquí, con distintas funciones, representamos un cuerpo. ¿Y sabes a qué cuerpo estamos representando? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice en Romanos 12, 4, 5, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. ¿En quién? ¿Está ahí? En Cristo. Y luego dice aquí algo muy importante. ¿Y cada miembro está qué? No escucho, ¿está qué? Está unido a todos los demás. Esto nos hace ser embajadores de Dios, hermanos. Es nuestra responsabilidad dar una buena imagen a la sociedad que no conoce de Cristo a través de esta comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque fuimos llamados para hacer luz en el mundo, para reflejar el modelo del reino de Cristo aquí en la tierra. Por lo tanto, es nuestro deber reflejar a Jesús en esta comunidad. Amén. Tenemos que ser conscientes que hacemos ver mal el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando vivimos en disputas y pleitos, porque nosotros lo estamos representando a Él, y esto nunca se nos debe de olvidar. Lamentablemente muchos ignoran a quién estamos representando, y esto es muy delicado. Esto es muy delicado. Me dio tristeza escuchar un comentario de una persona que no es cristiana. Esto fue lo que me dijo: si ser cristiano significa estar poniéndole la pierna al hermano para que tropiece, estar juzgando, criticando y compitiendo como comúnmente veo en sus iglesias, en lo que ustedes llaman el cuerpo de Cristo, prefiero seguir como estoy. No me interesa ese tipo de comunidad. No. Y les voy a decir otra peor. Una persona cristiana me comentó: veo tantos problemas en mi iglesia que prefiero no invitar a mis amigos inconversos a la congregación para que no se decepcionen. Y es que a muchas personas no se les antoja ser parte de una comunidad cristiana cuando no se da un buen testimonio.
cuando no se da un buen testimonio. El apoyo mutuo debe ser una constante, tornándose en un estilo de vida que refleja una comunidad bíblica. El apoyo mutuo y el perdón. A lo mejor no sabes pero tú tienes dones. Todos los que estamos aquí, Dios puso dones en cada uno de los que estamos aquí. Y son para utilizarlos para su gloria. La Biblia comenta en la historia cuando los babilonios destruyeron y saquearon al pueblo de Israel a tal grado que casi despoblaron Jerusalén. Estos cuates babilonios casi despoblan Jerusalén. Posteriormente los persas conquistan a los babilonios y el rey persa permite a su copero judío llamado Nehemías reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén. En la reconstrucción de Jerusalén vemos cómo Nehemías, como líder, utilizó los talentos que Dios había puesto en cada israelita. Nehemías promovió en el pueblo la unidad entre las familias y la necesidad de tener una misma visión y así trabajar todos en conjunto. En tiempos récords reconstruyeron algo que no se podía reconstruir en 52 días. Y es que es un acto de homicidio cuando no reconozco las virtudes de mi hermano y en vez de animarlo para que potencialice esos dones, lo que hago es criticarlo, manifestando envidia, ocasionando que la comunidad no crezca. Y ojo, una comunidad sin crecimiento tiende a morirse. Fuimos llamados para expandirnos, así como el amor de Cristo, que todo el tiempo está en expansión, ¿verdad? Nosotros tenemos que expandirnos para mantener una comunidad que da vida. Dios debe ser el centro. Cuando Adán y Eva rechazaron a Dios, ¿se acuerdan? Desobedeciendo a Dios. La comunidad con Dios y el uno con el otro fue difícil. Empezaron a haber muchos problemas. Dios desea que lo tengamos en el centro de nuestras vidas para que esto no suceda en nuestra iglesia ni en nuestras familias. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios, después de que liberara a la nación de Israel de la esclavitud en Egipto, el Señor le informó a Moisés su anhelo de estar con su pueblo. Era un anhelo, era un deseo de estar con su pueblo en una tienda conocida como el tabernáculo, ¿se acuerdan? Bueno, esta es una señal que nos indica que la presencia de Dios es la piedra angular en la cual el pueblo de Dios debe estar fundamentado. En el Nuevo Testamento las cosas cambiaron. Nos habla de un lugar donde Dios quiere habitar a través del Espíritu Santo. ¿Sabes que ya no es en un tabernáculo? Él desea habitar en nuestro corazón. Cuando recibimos a Jesús, nos convertimos en su templo. 1 Corintios 3, 16, 17 dice: ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Después de la resurrección de Jesús y antes de su ascensión de nuevo al Padre, Él les dijo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén la promesa de la llegada del Espíritu Santo, el cual moraría dentro de ellos. Y eso fue lo que sucedió, dando nacimiento de la iglesia, es decir, de la primer comunidad cristiana. Hechos 2:4 dice que todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según ¿quién? El Espíritu les concedía expresarse. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo fue el constructor de esta nueva comunidad. Efesios 2:22 dice: en Él también ustedes son ¿qué? Edificados. ¿Qué dice? En Él ustedes son ¿qué? Edificados juntamente para ser morada de Dios. ¿Por quién? Por su Espíritu. Es una reafirmación de que el Espíritu Santo es quien construye,
Y si analizamos, se van a sorprender de lo que voy a leerles. Si analizamos las características de esta nueva comunidad que empezó en aquel tiempo, nos sorprenderíamos, ya que todo el tiempo daban frutos del Espíritu Santo en sus vidas. Les voy a leer lo que dice Hechos 2, 44 al 47. Pongan mucha atención. Dice que todos los creyentes estaban juntos y que tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de congregarse, ¿qué? Dice, ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor, ¿qué dice? Añadía al grupo los que iban siendo salvos. Luego Lucas continúa diciéndonos referente a esto en Hechos 4, 32 al 37. Escuchen. Todos los creyentes eran de un solo ¿qué? Sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las ¿qué? Las compartían. Los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia, esto está poderoso, hermanos. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. ¡Wow! Wow y más wow, o sea, no me canso de decir wow. Esto que acabo de leerles es un modelo por excelencia de una comunidad bíblica. Una de las claras diferencias entre la iglesia y el resto de la sociedad debe ser el llamado a vivir para los demás. A lo largo del Nuevo Testamento se anima a los seguidores de Jesús a cuidarse unos a otros. Hebreos 10:24, ¿qué dice? Hebreos 10:24 dice: preocupémonos los unos por ¿quién? Por los otros, a fin de estimularnos al amor y ¿a qué? Y a las buenas obras. Esta es la clave. Esta es la clave porque mira, cuando los primeros cristianos hicieron esto en fe, provocaron una atracción irresistible en los que no eran cristianos a desear pertenecer a la familia de Dios. La práctica de preocuparse los unos por los otros es un rasgo característico de una verdadera comunidad bíblica. Romanos 12:10 dice: ámense los unos a los otros con amor, ¿qué? Fraternal. Y luego dice: respetándose y honrándose, ¿qué? Mutuamente. Respetándose y honrándose mutuamente. Son los frutos, hermanos. ¿Les puedo decir, hermanos? Tenemos el mismo Dios, ¿verdad? El mismo Padre, ¿no? Entonces, mira, fueron los frutos de los inconversos que vieron en este modelo de iglesia que provocó, y sabes que no se convertían uno por uno. La palabra de Dios dice que se convertían por miles. Se convertían por miles. La comunidad bíblica es tanto vertical, así, como horizontal, entre Dios y nosotros con los demás.